Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el manejo de las crisis hipertensivas. Entonces vamos a hablar sobre la definición y la clasificación de las crisis hipertensivas, sobre algunos aspectos básicos sobre la fisiopatología, cómo se diagnostican y cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo es el tratamiento adecuado de las crisis hipertensivas. Esta es alguna bibliografía utilizada por si quieren leer. Y recuerden las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de las emergencias hipertensivas. En cuanto a la definición y la clasificación, las crisis hipertensivas son desórdenes hipertensivos agudos que requieren un rápido diagnóstico y una terapia apropiada con el fin de prevenir la progresión de la disfunción orgánica y prevenir la mortalidad. Se clasifican en dos tipos, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Ambas se pueden diagnosticar con una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 110, es decir, hipertensión arterial grado 3. Sin embargo, en la urgencia hipertensiva no hay evidencia de daño de órganos diana. Por lo general, el paciente se presenta asintomático o con algunos síntomas inespecíficos. Y en la emergencia hipertensiva hay evidencia de daño de órganos diana. Usualmente estos pacientes se presentan con una presión arterial sistólica mayor o igual a 200 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Y esto aquí me quedó mal, la hipertensión no controlada es sinónimo de urgencia hipertensiva. Ahora, ¿cuáles son las emergencias hipertensivas? Por lo tanto, ¿cuáles son los daños de órganos diana en las emergencias hipertensivas? Primero está la hipertensión maligna, segundo está la microangiopatía trombótica, tercero está la lesión renal aguda, cuarto está la encefalopatía hipertensiva, quinto el ataque cerebrovascular isquémico, sexto el ataque cerebrovascular hemorrágico, séptimo el síndrome coronario agudo, octavo el edema pulmonar cardiogénico, noveno el síndrome aórtico agudo, es decir, una disección de la aorta, y por último las gestantes que se presentan con eclampsia o preeclampsia severa o con un síndrome HELP. Por lo tanto, en el paciente que le llegue a usted con una hipertensión grado 3 al servicio de urgencias o a la consulta ambulatoria, usted tiene que descartar sí o sí estas 10 entidades de daño de órgano blanco. Recuerde que en la emergencia hipertensiva está indicada la reducción inmediata de la presión arterial para prevenir la progresión del daño orgánico. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Con el tratamiento antihipertensivo intravenoso. El fármaco, la duración y la meta de reducción de la presión arterial siempre dependen de qué tipo de daño de órgano blanco sean, es decir, las terapias, las duraciones y las metas de reducción van a ser diferentes en esos 10 daños de órgano blanco. Entonces, en el paciente que se presente con hipertensión arterial severa, grado 3, sintomática, usted primero debe descartar daño de órgano blanco. Si ya la descartó, es una presión arterial no controlada o una urgencia hipertensiva. Pero si el paciente presenta daño de órgano blanco, usted pregúntese cuál es. Si es alguna de estas 10 causas. ¿Sí? Y pues trate acorde a cada una de ellas. En cuanto a la fisiopatología, recuerde o tenga en cuenta que la hipertensión arterial no controlada severa induce a un estado de natriuresis con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a incrementar la resistencia vascular periférica con una falla en la autorregulación, es decir, aquellos mecanismos para disminuir la presión arterial sistémica y la activación del sistema renina-angiotensina con la resistencia vascular periférica, con esa falla de la autorregulación, va a generar un daño microcirculatorio que va a generar ese estado protrombótico
por ejemplo en la lesión de la microangiopatía trombótica, o a generar isquemia de los órganos terminales y por lo tanto lesionar estos órganos. Por lo tanto, en la fisiopatología de las crisis hipertensivas, la lesión de órgano blanco está dada por daño microcirculatorio con isquemia o por trombosis microcirculatoria. En cuanto al diagnóstico y las manifestaciones clínicas, empecemos con las urgencias hipertensivas. Se puede presentar un paciente asintomático con una presión arterial sistólica de 200-120. O puede presentarse un paciente que llegue con cefalea, que se encuentre ansioso, que se encuentre diaforético, que se encuentre taquicárdico, que tenga dolor torácico, que tenga disnea o que tenga un sangrado o una hemorragia nasal, es decir, epistaxis. Estos síntomas se pueden presentar en los pacientes con urgencias hipertensivas, sin tener la presencia de lesión de órgano blanco. Ahora iniciemos daño por órgano. Iniciando con la hipertensión maligna, la definimos como una presión arterial sistólica mayor o igual a 200 y una diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, junto con una retinopatía avanzada, es decir, la presencia de a la funduscopia, hemorragias en llama bilaterales con exudados algodonosos, y se clasifica como grado 3 estos hallazgos clínicos. La retinopatía grado 4 es evidenciar papiledema. Por lo tanto, vean en este lado izquierdo como la funduscopia, las arterias se encuentran bien definidas, la mácula y la papila se encuentran bien definidas, y vean acá, por ejemplo, las hemorragias en llama. Estas flechas las señalan. Esta es una hemorragia en llama, esta es una hemorragia en llama. Los exudados algodonosos, vean estas lesiones blancuzcas, ¿sí? Y vean además el edema de papila. Comparen esta porción de la papila con esta porción. El segundo daño o lesión de órgano blanco será la microangiopatía trombótica. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que se presenta al servicio de urgencias con una sistólica mayor o igual a 180 o una diastólica mayor o igual a 110 y que presente hemólisis intravascular con trombosis microvascular. ¿Cómo diagnosticamos eso? Un paciente que en un cuadro hemático tiene anemia, que tiene hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, indicando hemólisis intravascular, que tiene un CUMS negativo y que se evidencia aptoglobina no medible, elevación de la LDH, la lactato deshidrogenasa. Se pueden observar esquistocitos en el frotis de sangre periférica y que tiene evidencia de consumo de plaquetas, es decir, trombocitopenia. Es decir, es un paciente con anemia de tipo hemólisis intravascular y que además tiene trombocitopenia. La ausencia de otra explicación y la mejoría con la disminución de la presión arterial pues ayudará a diagnosticar con certeza que ese paciente haya tenido una microangiopatía trombótica. Siempre diferéncielo o haga el diagnóstico diferencial con la púrpura trombocitopénica trombótica y con el síndrome hemolítico urémico. En estos casos es muy difícil debido a la clínica, a que se presenta de igual manera, que por ejemplo en el síndrome hemolítico urémico hay hemólisis y lesión renal aguda, y por ejemplo en los pacientes con crisis hipertensivas también puede haber lesión renal aguda, entonces es un cuadro muy difícil de diagnosticar. Sin embargo, téngalo en cuenta. Tercero, la lesión renal aguda.
el clásico diagnóstico de la lesión renal aguda con los criterios Akin, es decir, que el paciente llegue con una creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas, o que haya cambiado mayor o igual a 1.5 veces en la última semana. Sin embargo, como van a llegar los pacientes sin el control de las últimas 48 horas o de la última semana de creatinina sérica, por lo tanto será muy útil evaluar el gasto urinario. Aquellos pacientes con un gasto urinario o una diuresis menor a 0.5 cc kg por 6 horas, es decir, oliguria, o una diuresis menor a 0.5 cc kg de 6 a 12 horas. Y por lo tanto clasifíquelo en estadio 1, 2 y 3 según la elevación de la creatinina y según el gasto urinario. En pacientes que tengan un gasto urinario menor a 0.5 cc kg por más de 12 horas ya será una AKIN 2, y en aquellos pacientes con AKIN 3 tendrán una diuresis menor a 0.3 cc kg por más de 24 horas o anuria por más de 12 horas. Cuarto, la encefalopatía hipertensiva. No hay que confundir la encefalopatía hipertensiva con el ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Son dos cosas diferentes. La encefalopatía hipertensiva hace referencia al paciente que llega con hipertensión arterial y que además presenta crisis epilépticas, que presenta letargo, que puede presentar amaurosis, ceguera o que se encuentra en coma, y que tenga ausencia de otra explicación que pueda explicar el coma, la ceguera, el letargo o las crisis epilépticas. Vean cómo en esta resonancia magnética nuclear se evidencia un incremento en la intensidad de la señal, es decir, una hiperintensidad en la región occipital, cortical y subcortical. Si vean estas lesiones hiperintensas, en esta región cortical de la corteza occipital, indicando pues afectación como ceguera. Por otro lado, el quinto daño de órgano blanco será el ataque cerebrovascular isquémico. ¿Cómo diagnosticarlo? Que el paciente con hipertensión arterial que se presenta con focalización neurológica de novo. El TAC de cráneo, pues con la evidencia de la región isquémica será el indicativo de que se encuentra un proceso isquémico agudo, y pues se activará todo el código ictus con las consecuentes tratamientos antihipertensivos o antitrombóticos según sea el caso. ¿Cómo evidenciar el área isquémica en la tomografía axial computarizada? Vean que existe una hipodensidad que es mayor al tejido circundante, ¿sí? Y que corresponderá a una región vascular irrigada por esas arterias específicas. Recuerde evaluar el ASPECTS para localizar las regiones anatómicas irrigadas por la arteria o el círculo arterial cerebral. El ACV hemorrágico, a diferencia del isquémico, ya no será una hipodensidad, sino será una hiperdensidad irregular que desplaza la línea media. ¿Sí? Por ejemplo, vean en este caso, en el hemisferio izquierdo se evidencia una hiperdensidad irregular que desplaza tanto los núcleos basales, ¿sí?, como la línea media y el ventrículo lateral izquierdo. Vean acá cómo se encuentra en la fosa posterior esta región de hiperdensidad irregular en la tomografía axial computarizada. ¿Cómo será la presentación? Pues la focalización neurológica según el área anatómica comprometida. Séptimo, el síndrome coronario agudo. En este caso será un infarto de miocardio tipo 2 debido a que existe una isquemia miocárdica debido a una alteración entre la entrega de oxígeno y la demanda de oxígeno. En este caso, al ver vasoespasmo
por haber hipertensión arterial, y si hay microtrombosis asociada, habrá una disminución en la entrega de oxígeno, de sangre y oxígeno en el miocardio de ese paciente, y por lo tanto ese paciente se infartará. ¿Cuál es el criterio para diagnosticar? Como vimos en cardiopatía isquémica, es aquel paciente que con la elevación de la presión arterial mayor o igual a 180-110 tendrá aumento o elevación de las troponinas cardíacas mayor al percentil 99 del límite superior de normalidad, con evidencia de un imbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda, es decir, la hipertensión, y que además tenga síntomas de isquemia aguda, es decir, el dolor torácico típico, o que presente nuevos cambios isquémicos en el EKG, la elevación del ST o los equivalentes electrocardiográficos, que tenga ondas Q patológicas, o que se evidencia en imagenología como un ecocardiograma, una resonancia magnética, un área compatible con isquemia o una normalidad en la contractilidad de la pared ventricular. O por último, la evidencia de un trombo coronario, pero pues en este caso será por el imbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda. El octavo daño de órgano blanco será el edema pulmonar cardiogénico, es decir, un paciente que debutó con falla cardíaca congestiva. Es decir, habrá que buscar signos y síntomas de falla cardíaca y por lo tanto de congestión. Busque si hay alteración de la oxigenación y busque si hay signos de dificultad respiratoria y si hay hallazgos imagenológicos en radiografía de tórax, porque recuerde que el diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico es con la sumatoria de la clínica, es decir, signos de dificultad respiratoria, la presencia de taquipnea, alteración en la oxigenación con hipoxemia y una imagen compatible con edema pulmonar agudo. Recuerde que en todos los pacientes con falla cardíaca, la mnemotecnia CHAMP, una de ellas es la emergencia hipertensiva, por lo tanto se correlacionan específicamente. Y distinga si es una falla cardíaca sin edema pulmonar o una falla cardíaca con edema pulmonar de origen cardiogénico. Por lo que es muy importante evaluar la dificultad respiratoria, la taquipnea y la hipoxemia y la clínica o los hallazgos radiográficos en la radiografía de tórax. Vean cómo en esta radiografía de tórax se ven los infiltrados intersticiales difusos que evidencian una congestión vascular y alveolar en estos pacientes. Vean también cómo se evidencia una cardiomegalia, ¿sí? Con borramiento también de los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos. El noveno daño de órgano blanco es el síndrome aórtico agudo, es decir, la disección de la aorta. La clínica será compatible con un dolor torácico severo de intensidad alta 8 o 10 de 10, transfixiante, es decir, que se irradia desde la región retroesternal a la región interescapular, y que es compatible con hallazgos imagenológicos como por ejemplo en radiografía de tórax con aumento del diámetro mediastinal o signos compatibles en la tomografía axial computarizada con disección aorta. Por ejemplo, vean en este caso esta línea hipodensa en esta tomografía axial computarizada contrastada, que contrasta esa hipodensidad con la hiperdensidad de la luz vascular. Recuerde siempre clasificar la disección aórtica según esta clasificación de DeBakey en 1, 2 y 3, y tipo A y tipo B. La 1 y la 2 serán la tipo A y la tipo B será la DeBakey 3, según la región anatómica o la extensión de la disección aórtica.
Tenga en cuenta que, por ejemplo, la DeBakey tipo A es la extensión de la disección aórtica o la infiltración de la sangre en la pared vascular desde la aorta ascendente, el tronco de la aorta descendente, aorta abdominal, llegando hasta las arterias ilíacas. Que la DeBakey tipo 2, o bueno, tipo A 2, es la disección aórtica de solamente la aorta ascendente, y que la tipo B o la 3 es la disección de la aorta después de la aorta descendente. Y por último, el último daño de órgano blanco será en aquellas gestantes que se presenten con eclampsia o preeclampsia severa o con síndrome de HELLP. Entonces, ¿cómo se diagnostica una preeclampsia severa? Ojo, porque hay preeclampsia leve y hay preeclampsia severa. Preeclampsia severa es aquella gestante que se presenta con una sistólica mayor o igual a 160 y o una diastólica mayor o igual a 110 después de la semana 20 de gestación, y que además de la hipertensión tendrá evidencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, pero pues como no se va a realizar una recolección en 24 horas, sino una relación proteinuria-creatinuria mayor a 0.3 o una tirilla reactiva con 2 cruces o más. O si no hay proteinuria, en este caso en la gestante, la evidencia de ya sea trombocitopenia menor a 100.000, lesión renal con una elevación de la creatinina no mayor a 0.3 sino mayor a 1.1 miligramo por decilitro o 2 veces el basal, o la elevación de las transaminasas mayor a 2 veces el límite superior de normalidad, o la presencia de edema pulmonar, o la presencia de cefalea que no responde al manejo analgésico habitual, o la presencia de alteraciones visuales. Por lo tanto, tenga en cuenta que en toda paciente con hipertensión arterial, descártele la proteinuria, trombocitopenia, lesión renal, la elevación de las transaminasas, edema pulmonar, si no cede la cefalea con el manejo analgésico habitual o si hay alteraciones visuales. La eclampsia es la manifestación neurológica de la preeclampsia. ¿Y qué manifestación neurológica es? Una crisis epiléptica generalizada o focal tónico-clónica. Es decir, aquella paciente con hipertensión y que presenta una crisis epiléptica. Y por último, el síndrome de HELP es la hemólisis más la elevación de las transaminasas más trombocitopenia. Es decir, aquella paciente hipertensa que presenta elevación de las transaminasas mayor a 2 veces del límite superior de la normalidad, una elevación del lactato deshidrogenasa mayor a 600 unidades por litro y la evidencia de trombocitopenia menor a 100 plaquetas por microlitro. Por lo tanto, los estudios diagnósticos que en un paciente que usted se le presente con hipertensión arterial severa y según la clínica que usted le sospeche, según la focalización clínica que usted evidencia en ese paciente, usted solicitará un hemograma completo para evaluar la hemoglobina, el recuento plaquetario, la función renal, electrolitos, lactato deshidrogenasa, una uroanálisis para evaluar si hay proteinuria, solicítele un electrocardiograma a los pacientes para evaluar signos de isquemia miocárdica o hipertrofia ventricular izquierda, realícele la funduscopia a todos, solicite las troponinas en sospecha de síndrome coronario, solicite un extendido de sangre periférica en sospecha de microangiopatía trombótica, realícele la radiografía de tórax si hay sospecha de sobrecarga hídrica, realice un ecocardiograma transtorácico si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o si no se le conoce la función cardíaca o la estructura cardíaca, o un ultrasonido pulmonar para evaluar si hay congestión pulmonar, evalúe la
necesidad de una tomografía axial computarizada de cráneo para evaluar si hay signos isquémicos o hemorrágicos en los pacientes con focalización neurológica. Evalué la necesidad de una tomografía axial computarizada para realizar una angiografía, es decir, un angiotac de abdomen y tórax para evaluar en las disecciones aórticas cuando hay sospecha de las mismas, y un ultrasonido renal para evaluar si hay obstrucciones porrenales, para evaluar si hay cálculos o alguna diferencia en las arterias renales, con el fin de evaluar la lesión renal aguda. Ahora, ¿cómo será el tratamiento de estos pacientes? Primero, el manejo de las urgencias hipertensivas. Tenga en cuenta que al haber ausencia de daño de órgano blanco, no se necesitará disminuir la presión arterial inmediatamente con antihipertensivos intravenosos. Y primero trate siempre el dolor, trate las náuseas y los vómitos, trate la ansiedad, la angustia, los factores psicológicos. Siempre descarte los signos y síntomas de daño orgánico, por lo que debe hacer una excelente historia clínica. Y vean que las recomendaciones actuales no es administrar un antihipertensivo oral inmediatamente llegó el paciente, sino coloque al paciente en un lugar tranquilo, sentado o en decúbito supino, y que repose por 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Al cabo de esos 30 minutos del paciente estar en un lugar tranquilo, sentado, en decúbito supino, vuelva a medir la presión arterial. Si todavía persiste elevada, es decir, está todavía por encima de 180-110, ahí sí administre un antihipertensivo oral. Y después de administrar los antihipertensivos orales, reajuste el manejo antihipertensivo, es decir, titule el manejo crónico, es decir, aumente la dosis o ajustele aumentándole el horario, o agréguele otro medicamento si se encontraba en monoterapia, o con doble terapia o en triple terapia. ¿Qué antihipertensivos orales administrar en estos pacientes que después de 30 minutos de estar en un ambiente tranquilo, sentados, después de 30 minutos no disminuye las cifras de presión arterial? Entonces tiene la opción de administrar clonidina, captopril, prazosin o labetalol, pero vía oral. La dosis de la clonidina puede dar desde 50, 100, 200 hasta 300 microgramos vía oral, es decir, 0.1 a 0.3 miligramos vía oral. El captopril, administrarlo de 25 a 50 miligramos vía oral, el prazosin de 50 a 10 miligramos vía oral y el labetalol de 200 a 400 miligramos vía oral. Tenga en cuenta que el nifedipino no debe usarlo porque reduce mucho la presión arterial o de una manera impredecible y pues puede conllevar a efectos adversos. Administre la dosis de ese antihipertensivo oral y a los 30 minutos evalúe la necesidad de administrar otra dosis si las cifras de presión arterial no han disminuido o no han disminuido de la manera que usted esperaba. Es decir, que administre ese fármaco antihipertensivo cada 30 minutos hasta que alcance la meta de presión arterial, es decir, por debajo de 180 a 110 o en el mejor de los casos por debajo de 160, 100. Para el manejo de las emergencias hipertensivas, hospitalice al paciente en UCI, todos van para unidad de cuidados intensivos. Inicie el manejo antihipertensivo endovenosamente inmediatamente. Elija la meta de presión arterial y el fármaco según los 10 diferentes daños de órgano blanco. Y por último, reinicie los antihipertensivos orales a las 6 horas o a las 12 horas de haber iniciado el manejo intravenoso. Tenga en cuenta que
en las emergencias hipertensivas, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral tiene unas indicaciones para los tratamientos específicos. ¿Por qué? Porque vean cómo esta gráfica que nos evidencia acá en el eje de la Y el flujo sanguíneo cerebral y en el eje de la X la presión arterial media. Vean que los pacientes normotensos son muy diferentes a los pacientes con hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes con hipertensión crónica, vean que a medida que se disminuye la presión arterial media, pero por ejemplo tienen un corte de presión arterial media en el cual se empieza a disminuir la presión o el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, disminuye la presión de perfusión cerebral y hay isquemia con valores de presión arterial media mayores a un paciente que no tenga hipertensión arterial crónica. Entonces, esto no se nos puede olvidar. Son los tiempos y las metas de reducción de la presión arterial según el daño de órgano blanco. Vean que la hipertensión maligna, la microangiopatía trombótica y la lesión renal aguda tienen una misma meta de presión arterial y en el mismo tiempo. Estas tres se debe disminuir la presión arterial media en un 20 a un 25% en varias horas. Es decir, que en un paciente con una presión arterial sistólica de 200, 110, la presión arterial media será de 140, es decir que se debe reducir el 20 al 25%, por lo tanto aproximadamente 35 milímetros de mercurio, pero en varias horas, es decir, de 2 a 4 horas. En los pacientes con encefalopatía hipertensiva, es decir, la crisis epiléptica, el letargo o el estado de coma, se debe reducir la hipertensión arterial inmediatamente, reduciendo la presión arterial media entre un 20 a un 25%, pero vean que ya no es de 2 a 4 horas, sino inmediatamente, es decir, en los primeros 20 a 30 minutos. En los pacientes con ataque cerebrovascular isquémico, independientemente si se necesita realizar trombólisis según la escala NIS, la disminución de la presión arterial media debe ser del 15% en la primera hora. Ya no es inmediatamente o de 2 a 4 horas como las anteriores dos, sino el 15% de la media en una hora. El hemorrágico debe disminuirse la presión arterial sistólica entre 140 a 180 milímetros de mercurio en la primera hora. El síndrome coronario agudo se debe disminuir la presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio inmediatamente. El edema pulmonar cardiogénico, así como el síndrome coronario agudo, se debe disminuir la presión arterial sistólica menor a 140 inmediatamente. La disección aórtica, la meta será de la presión arterial sistólica menor a 120, no 140 como el edema pulmonar y el síndrome coronario, y además la frecuencia cardíaca deberá disminuirse por debajo de 60 latidos por minuto inmediatamente, es decir, de 20 a 30 minutos. En la gestación, la preeclampsia, la preeclampsia severa, la eclampsia y el síndrome de HELP se verá disminuir la presión arterial menor a 160 o 105 milímetros de mercurio inmediatamente. Recuerde que en el paciente con ACV isquémico, para realizar trombolisis, evalúe las cifras de presión arterial. Si el paciente es candidato a trombolisis, disminuya la presión arterial por debajo de 185 o 110. Pero si el paciente no es candidato a trombolisis, disminuya la presión arterial o la meta será por debajo de 220-120. Ahora, ¿qué fármacos elegir? Todo depende del daño de órgano blanco y tengan en cuenta que por lo general el manejo será con labetalol, nitroprusiato de sodio, nitroglicerina u otros antihipertensivos endovenosos. Para la hipertensión arterial maligna, la microangiopatía trombótica y la lesión renal aguda, el fármaco de elección va a ser el labetalol
o el nitroprusiato de sodio. Para la encefalopatía hipertensiva será el labetalol o el nitroprusiato de sodio. Para el ACV isquémico será el labetalol o el nitroprusiato de sodio, es decir, todas esas tres, esos dos fármacos serán el de elección. Para el ACV hemorrágico, el fármaco de elección será el labetalol. Para el síndrome coronario agudo, el manejo será ya sea con nitroglicerina o con labetalol. Para el edema pulmonar cardiogénico, el manejo será ya sea con nitroglicerina o nitroprusiato más un diurético de asa. En la disección aórtica, el manejo será con un beta bloqueador, es decir, esmolol o labetalol, adicionado a nitroglicerina más nitroprusiato, porque recuerde que debe disminuirse por debajo de 120 milímetros de mercurio la sistólica inmediatamente y la frecuencia cardíaca estar por debajo de 60 latidos por minuto, por lo cual se combina ya sea esmolol con nitroglicerina o nitroprusiato o labetalol con nitroglicerina o nitroprusiato. Y para las pacientes gestantes con eclampsia o preeclampsia severa o HELP, el manejo será con labetalol o hidralazina o nifedipino asociado a sulfato de magnesio endovenoso o intramuscular como neuroprotector porque disminuye la probabilidad de crisis epiléptica, es decir, de progresar a eclampsia. Y en las pacientes que tengan crisis epilépticas, el sulfato de magnesio también ha demostrado que durante la crisis disminuye la progresión de la crisis epiléptica. Estas son las dosis de los antihipertensivos endovenosos. Recuerde que el labetalol se da un bolo desde 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, seguido de una infusión de 2 a 4 miligramos minuto, hasta alcanzar la meta de presión arterial que usted había fijado. Después de alcanzar la meta, puede continuar a una infusión de 5 a 20 miligramos por hora, ya no minutos sino por hora, y recuerde que la dosis máxima diaria son 300 miligramos, es decir, la dosis acumulada. La nitroglicerina puede administrarse en una infusión de 5 a 200 microgramos por minuto. Por lo general es 0.25 microgramos kilo minuto y puede incrementar la infusión cada 5 minutos de a 5 microgramos minuto. El nitroprusiato se administra la misma dosis de la nitroglicerina de 0.25 microgramos kilo minuto y se puede aumentar cada 5 minutos de a 0.5 microgramos kilo minuto hasta alcanzar la meta. Tenga en cuenta que existe el riesgo de que una infusión prolongada, es decir, por más de 12 a 24 horas de nitroprusiato de sodio, induce a la toxicidad por tiocianato y en estos casos el manejo será con hidroxicobalamina. Y por último, la dosis del esmolol será un bolo de 0.5 a 1 miligramo por kilo, que es lo mismo que 500 a 1000 microgramos por kilo, y se continúa una infusión a 50 a 300 microgramos kilo minuto. Las dosis en las pacientes gestantes de los antihipertensivos, entonces por ejemplo el labetalol, se da un bolo de 10 a 20 miligramos endovenoso, luego se administra de 20 a 80 miligramos cada 10 a 30 minutos para una dosis máxima acumulativa de 300 miligramos al día. O se puede iniciar una infusión constante de 1 a 2 miligramos por minuto endovenosa. La hidralazina se da un bolo de 5 miligramos endovenoso o intramuscular, luego se repite 5 a 10 miligramos endovenoso cada 20 a 40 minutos para una máxima de 20 miligramos, o se inicia una infusión constante de 0.5 a 10 miligramos hora para máximo 20 miligramos al día. Y por último el nifedipino de liberación inmediata, una dosis vía oral de 10 a 20 miligramos vía oral, y se puede repetir cada 20 minutos a necesidad. Luego 10 a 20 miligramos cada 2 a 6 horas para una dosis máxima de 180 miligramos. Y recuerde realizar la administración del sulfato de magnesio endovenoso, sea de 2 a 4 gramos endovenoso.
Recuerden las crisis hipertensivas que en todo paciente que llegue con una hipertensión arterial grado 3, búsquele los signos y síntomas de daño de órgano blanco. Recuerde y tenga en su cabeza las 10 lesiones de órgano blanco. Recuerde que el manejo de la urgencia hipertensiva es primero reposo por 20 a 30 minutos en un lugar tranquilo y ahí sí administre el antihipertensivo oral cada 30 minutos hasta lograr meta. Que en las emergencias hipertensivas establezca el tiempo y la meta de disminución de presión arterial. Revise el fármaco a elegir, que por lo general es la betalol o nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, y consulte si no se acuerde de las dosis antihipertensivas endovenosas. Y recuerde admitir a ese paciente a unidad de cuidados intensivos. Espero les haya gustado y les haya servido.